En el día de hoy vamos a hablar sobre las vacunas antineumocóxicas conjugadas y polisacáridas. La OMS estima que hasta 1 millón de niños menores de 5 años mueren cada día debido a enfermedad neumocóxica. En nuestros países en desarrollo, la meningitis neumocóxica mata o incapacita un gran alto porcentaje de niños. Y ellos que adquieren la enfermedad a través del Streptococcus pneumoniae, también llamado neumococo, la cual es también reconocido como el agente causal más importante de la neumonía. Haciendo una aproximación al fenómeno salud-enfermedad, nos vamos con la clásica triada ecológica de Cockburn, donde se plantea la interacción que hay entre el agente, el hospedero y el medio ambiente. En el medio, los factores de riesgo para enfermedad invasiva, que juegan un papel importante y que hacen que la enfermedad se manifieste de distintas formas. El agente es el neumococo. Tiene varios tipos, hay 90 serotipos, unos más virulentos que otros, la virulencia está relacionada también con la resistencia al tratamiento, a los antibióticos. El hospedero, generalmente el niño pequeño, menor de 2 años, que la edad es importante, mientras más pequeño es el niño, pues más chance tiene de adquirir la bacteria y de manifestar enfermedad por ella. La lactancia es un factor protector para la enfermedad neumocóxica y el estado nutricional del niño. Son factores protectores a mejor estado nutricional, mejor posibilidad para que el niño no agarre una enfermedad grave. La guardería, tabaco, hacinamiento forman parte de las determinantes de la forma de vivir, del medio ambiente, del medio en donde se desenvuelve el huésped. En la guardería hay hacinamiento entre los niños y se ha demostrado que el estado de portación del agente, que es el neumococo, aumenta casi en 10 puntos en relación a otros niños sanos para la tenencia, digamos, del neumococo en su nasofaringe, y eso es un factor que puede desencadenar en enfermedad en cualquier momento de inmunosupresión del niño, en cualquier momento de que el niño adquiera una gripe o un proceso respiratorio común. El Streptococcus pneumoniae es el agente, aquí lo describimos en más detalle, que él tiene una cápsula polisacárida que es el primer factor de virulencia. Los anticuerpos opsonizan en la cápsula y allí logran, por fagocitosis, pues controlar el neumococo, matarlo y controlar la enfermedad. Como ya dije antes, hay más de 90 serotipos, hay 20 que son los responsables de la enfermedad en humanos. La protección es serotipo específica. Ya explicaremos más adelante qué significa esto. El estado de portador de neumococo, la portación nasofaringea, tiene mucho que ver con la transmisión, porque a través de las goticas de la nariz, estornudos, lo que se llama flu, el niño lo puede transmitir a todos los que viven en su casa, el niño no vacunado. Entonces a ustedes ven allí cómo puede a través de ruptura de mucosas invadir mucosas adyacentes como es el oído y provocar la otitis media. Pueden producir neumonía, sinusitis, artritis séptica, meningitis y ya más diseminada la enfermedad. Cuando la bacteria es muy agresiva, no se trata a tiempo, la bacteria se disemina por sangre y va a producir enfermedades graves, invasivas, como dice el cuadro, y que pueden ocasionar mucho daño y la muerte del niño. Aquí vemos un cuadro, un gráfico, donde se detallan las muertes por enfermedades inmunoprevenibles. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son enfermedades que se pueden prevenir por vacunas. El rotavirus tiene vacuna, hemófilo influenza, el tétano, todas estas tienen vacuna y la enfermedad neumocóxica también. Y se ve que las muertes, el que lleva el mayor número de casos de muerte es la enfermedad neumocóxica. También es importante ver la curva en forma de U, donde se ve que los picos de enfermedad son los extremos de edad. Los niños muy pequeños y los ancianos son los que están más propensos a sufrir la enfermedad neumocóxica. Y eso se registra y bueno, aquí se ve muy claro cómo los más pequeños son los más afectados
y los ancianos mayores de 65 años. La carga de enfermedad en Venezuela, estimada con las tasas de Latinoamérica, pues muestra que son las otitis media el mayor número de casos, causa mucha morbilidad, muchas consultas, reposo de los padres, asistencia al médico, costos en tratamiento. Las neumonías, igualmente, es una enfermedad un poco más grave que la otitis, se da en menor número, pero de neumonía puedes pasar a sepsis y meningitis. Las meningitis son menores el número de casos, pero como esta pirámide se da en todas las partes donde se represente, en este caso pues son los números en Latinoamérica, y en cualquier parte pues el niño puede sufrir meningitis, bacteremia, neumonía, otitis media. El número de aislamientos por serotipo por edad en niños menores de 5 años en Venezuela, registrado por CIREVA. CIREVA es un sistema de registro y de vigilancia de enfermedad invasiva, de serotipos invasivos por neumococo, y bueno, hacen vigilancia de otras bacterias también, como el meningococo. En este caso tenemos los serotipos aislados, según CIREVA en el 2012, y se ve cómo están representados por la edad de los niños, como los niños menores de 12 meses se han aislado en líquido cefalorraquídeo, en sangre, se han aislado serotipos invasivos, que son el 5, el 6B, el 19A, 23F, 18C. Son responsables de gran número de complicaciones en estos bebés y están incluidos en las vacunas con las que contamos. Las metas del milenio, valga reflexionar, que nos dicen que debemos reducir la mortalidad, trabajar para reducir la mortalidad de los menores de 5 años para el 2015 en un 66%, en comparación con el del 1990. Entonces la meta es reducir en 2/3 de muertes de enfermedad inmunoprevenible en niños para el 2015 en comparación con el 2000. Los datos disponibles sugieren que la introducción de vacunas neumocóxicas conjugadas en los esquemas oficiales de cada país, en especial de Latinoamérica, es importante para lograr esta meta del milenio. Vamos a hablar un poquito de las vacunas y la historia de cómo han aparecido pues, en el mundo esta serie de vacunas a través de muchos estudios de empresas que se han ocupado de esto, y vemos que existían las vacunas a células enteras, las vacunas polisacáridas de menos valencia, es decir, de menos número de serotipos, 4 serotipos, 12 luego, hasta que llegaron a la 23 valente que todavía existe en el mercado. Pero estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando del 1983. Ya en el año 2000 aparecen las vacunas conjugadas. Son vacunas que tienen un adyuvante que permite que el niño pequeño tenga una respuesta más fuerte, más vigorosa, de anticuerpos ante el neumococo. Era de 7 valente la primera vacuna conjugada que apareció, ya no la tenemos en el mercado, pero ella dio pie a la generación de la 10 valente y la 13 valente. Aquí vemos una comparación en las propiedades de las polisacáridas y las conjugadas, que siempre es un punto de discusión para los médicos, y es importante saber cómo se deben usar y cómo funcionan en cuanto a la respuesta inmunológica del huésped. Generalmente la vacuna polisacárida se usa en niños mayores de 2 años porque su mecanismo de acción, de producción de inmunidad, no es válido en el niño pequeño. Se usa en las personas mayores, en niños mayores de 2 años con un problema inmunológico de base. No se usa en forma, digamos, de los esquemas rutinarios de vacunación para niños sanos. En cambio, la vacuna conjugada, ya sea la de 10 serotipos o 13, trabajan como estimulación timo-dependiente, da una buena respuesta antigénica, es decir, una buena respuesta de anticuerpos contra el neumococo, y persiste esa respuesta, sobre todo si se cumple el esquema completo. Confiere inmunidad de grupo, que es algo que vamos a decir un poco más adelante. La protección, por lo tanto, es más duradera. Los serotipos incluidos, para recordar las 7 nada más y que se vea gráficamente los que se han adicionado a las 7. La vacuna 7 valente es la vacuna prototipo, es la vacuna con la que se hace la comparación de
de respuesta antigénica, la comparación de calidad de las vacunas subsecuentes. Se ve que se han adicionado 1,5,7F a la 10 serotipos, se han adicionado serotipos que son invasivos, importantes para obtener mayor cobertura a la enfermedad. El 13 serotipo adicionó otros más a las 7 y pues tiene mayor cobertura en el sentido de atacar los serotipos invasivos de neumococo. Las vacunas polisacáridas tienen 23 serotipos, pero por su mecanismo de acción son vacunas polisacáridas, como ya dice su nombre, y no producen una inmunidad pues a largo plazo. Son vacunas pues de una, vamos a llamarlo así, una tecnología más antigua. Las presentaciones de las polisacáridas más, sin embargo, las polisacáridas siguen siendo usadas, siguen siendo útiles en los adultos y en combinación, como vamos a hablar en los esquemas de vacunación. Las presentaciones de las conjugadas son estas, la 10 valente y la 13 valente. Los eventos adversos que produce la vacuna pues son muy leves, 90% de los casos son leves, locales, eritema en el sitio de la vacuna, un poquito de dolor, un poquito de fiebre, irritabilidad o llanto en el niño, pero eso debe pasar en 24 o 48 horas. Son muy raras los eventos adversos graves generales, realmente muy raros. El esquema recomendado de las vacunas conjugadas, según el último reporte del 2010, está acá, que se deben colocar 3 dosis a los niños entre 2 y 6 meses con intervalo de 8 semanas, 2, 4, 6 meses. Si el niño empieza la vacunación a los 7 meses, entre 7 y 11 tocarían 2 dosis. Si el niño inicia la vacunación al año de edad, tocarían 2 dosis sin refuerzo. Los anteriores sí tienen refuerzo. Es muy importante que se tenga claro que el refuerzo después del año de edad debe aplicarse. Las dosis deben aplicarse completas, debe asesorarse con el pediatra, porque el niño al año de edad tiene un sistema inmunológico maduro y eso permite que ese booster o refuerzo haga que los anticuerpos se eleven y duren por más tiempo en su vida, protectores contra la enfermedad neumocóxica, contra los serotipos incluidos en la vacuna. En la edad de 24 a 59 meses se toca una dosis sin refuerzo. Si nos llega un niño mayor de 2 años, pero en situación de riesgo, llámese un niño con una inmunosupresión, un niño con anemia drepanocítica, con una leucemia, con un VIH, con una enfermedad, síndrome de Down, hipotiroidismo, cardiopatía, etc., debe colocarse 2 dosis de la 13 serotipos, que es la que está avalada para usar en niños de alto riesgo. No necesitaría en ese caso refuerzo. Es importante acotar que el esquema debe las madres ser y los médicos muy detallistas en iniciar el esquema a los 2 meses de edad. Mientras más temprano el niño esté protegido, es mucho mejor para todos. En Venezuela, a partir de julio del 2014, se inició la implementación del esquema 2+1 en el programa ampliado de inmunizaciones para los niños nacidos en ese año, tocando 2 meses, 4 meses, más el refuerzo de los 12 meses. También se plantea una nivelación o cachot, que es nivelación en castellano, que es colocar 2 dosis a los niños entre 15 y 17 meses, a los niños nacidos en el 2013, y una dosis entre 12 y 24 meses a niños nacidos en el 2013, un año anterior a la implementación. Esa es una manera de tener mayor cobertura de vacunación. ¿Cuáles son las consideraciones con este esquema 2+1? Es un esquema bueno, pero que requiere altas tasas de cobertura. Es decir, que es importante hacer la vacunación de los niños que están naciendo de julio en adelante, más la vacunación de catch-up de los niños que nacieron en el 2013, que están entre 1 año y 2 y 3 añitos. Demostraron ambos efectividad en neumonía, ambos esquemas, los 3+1 y 2+1, que ese es un punto de discusión, pero se demostró en varios países que son efectivas ambos esquemas bien colocados y logrando tasas de cobertura amplias.
tasa de cobertura que son que se vacuna el mayor número de niños. Los países en Latinoamérica han rotado la generalidad, han migrado a 2+1. Aquí tienen un esquema secuencial que se utiliza, que lo trajimos, digamos, para título informativo, donde los niños de alto riesgo, como se nombraron antes, y vamos a enseñar un cuadro, se da el esquema básico con vacuna conjugada y se da adicionalmente en los mayores de 2 años, como dice aquí, adicional una vacuna 23 valente polisacárido. Estos son esquemas internacionales que aprobados por el CDC y hasta ahora este es el esquema que se debe usar en todo niño de alto riesgo. Aquí tenemos el cuadro donde se dice que el niño de alto riesgo es el que tiene mayor tasa de ataque, 150 casos por 100.000, para sufrir una infección diseminada de neumococo, como los que vemos ahí: VIH, esplenectomía congénita, otras hemoglobinopatías, anemia drepanocítica, el alto riesgo probable, cardiopatía, enfermedad pulmonar crónica, etc. Aquí vemos las coberturas de las vacunas conjugadas en los menores de 5 años según CIREVA, una recopilación de serotipos aislados entre el 2006 y el 2012. Se observa que a mayor número de serotipos, pues por supuesto la cobertura teórica de la vacuna es mayor. ¿Qué quiere decir? Que la cobertura teórica es que la vacuna, mientras más serotipos pues abarca o protege, pues la vacuna tiene más protección. Eso se llama cobertura teórica de las vacunas. Aquí vemos los programas nacionales de inmunización, una muestra de programas en otros países, y se ve como hay países que cada país, de acuerdo a su epidemiología, su realidad epidemiológica, sus aislamientos de serotipos de neumococo, pues va a tener esquemas 3+1, 3+0. Hay unos que luego de estas primeras fases pasan al catch-up, pasan del 3+1 al 2+1 y aumentan el catch-up, que son las dosis de nivelación. Y bueno, vemos que Venezuela inició en el 2014 con la vacuna conjugada 13 valente. Aquí vemos otro cuadro informativo donde se ve cuál es la vacuna que se utiliza en nuestros países y el esquema que utilizan también, donde predomina el 2+1. En Venezuela, esto es un dato muy reciente, se aprobó el uso de la vacuna conjugada de neumocócicas 13 serotipos para edades por encima de 5 años. En 2013 fue por encima de 50 años el adulto mayor y ahorita se aprobó entre 6 y 17 y entre 18 y 50, llegando a tener pues prácticamente aprobación para su uso en todas las edades. Cuando se utiliza en niños mayores de 5 años, pues y en adolescentes deben tener, y los adultos jóvenes deben tener una condición de riesgo. Una condición de riesgo sumatoria, puede ser diabetes, hipertensión, enfermedad hepática, puede ser asma grave sumado a otros hábitos tabáquicos, etc. Es decir, si te suman varios factores de riesgo, eres un candidato a recibir, aunque tengas 40 años, pues la vacuna se recomienda, la vacuna antineumocóxica conjugada, y la puedes combinar con el esquema anterior, la polisacárida. Así se permite que haya lo que se llama el efecto de protección de grupos, cuando a través del bloqueo de la secreción de nasofaringia del neumococo que tenga la persona en la nasofaringe, estas vacunas conjugadas bloquean el estado aportador, erradican la presencia de estos serotipos invasivos, incluidos en cada vacuna, en la nasofaringe de las personas. Entonces así se obtendría un estado de inmunidad grupal agregado a la inmunidad que te da de por sí a la protección que te da de por sí la vacuna. Entonces, esta es una información importante para su buen uso. Les traigo a título informativo también cómo
API, la Asociación de Pediatría, hace un calendario con recomendaciones donde dice cómo usar las antineumocóxicas en las diferentes situaciones que se ven acá. Bueno, como conclusión, la vacunación es una herramienta importante que debemos usar todo el equipo de salud, usarlo de la mejor manera, con estos conocimientos, con la mejor intención de que todos los niños sean vacunados, la mayoría de los niños y los adultos que lo necesiten también. Es una herramienta que nos va a ayudar a lograr las metas del milenio.